Vamos a tomar sus asientos. Estamos ya a punto de iniciar el evento que tenemos programado el día de hoy. Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres les da la más cordial bienvenida aquí en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Queremos agradecer la presencia de nuestros invitados especiales. Viene el gobernador del Estado de Puebla. Damos la bienvenida también a la ingeniera Juana Torres Castillo, presidente de MIPTAC, de la Delegación Tlaxcala. Saludamos con mucho gusto también al ingeniero Efraín Deschamps Gutiérrez de Velasco, director del Centro SICT Puebla. Le damos la bienvenida al ingeniero Luis Alberto de la Vega Arteaga, subdirector del Centro SICT Puebla. Agradecemos también la presencia del ingeniero Miguel Daniel Barranco Carrillo, gerente general de Capufe Puebla. Saludamos con mucho gusto al maestro de ingeniería Enrique García Fuentes, presidente del Consejo Directivo del CICEPAC. Agradecemos también la presencia del licenciado Gustavo David Vargas Constantini, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla. Saludamos con gusto al maestro en ingeniería Miguel Ángel Figueroa Corte, coordinador de Ingeniería Civil de la Ibero Puebla. Le damos la bienvenida también al doctor Rosenberg Reyes, en representación del coordinador de Ingeniería Civil de la UDLAP. Agradecemos la presencia del doctor Ángel González Méndez, coordinador de Ingeniería Civil de la Anáhuac Puebla, así como también al ingeniero Carlos Busto Mota, profesor y encargado del capítulo estudiantil de la BUAP. Saludamos con mucho gusto a la estudiante Valeria Gutiérrez Peraza, presidente del capítulo estudiantil AMIPTAC Puebla, y a miembros del capítulo que nos acompañan, así como también al estudiante Jaime Merodio Martínez, presidente del capítulo estudiantil AMIPTAC UPAEP.
Siendo ya las 9 de la mañana, vamos a dar inicio con el proyecto del orden del día. El primer asunto que vamos a tratar es la Asamblea General Ordinaria convocada por la Mesa Directiva de AMIPTAC Puebla 2023-2025. Para ello, le solicito al presidente de AMIPTAC Puebla, ingeniero Jesús Ramiro Díaz, nos pueda dirigir un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Un honor para la Delegación Puebla contar con todas las personalidades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como presidente de esta delegación y darles la más cordial bienvenida a nuestra Asamblea General 2024. En general, lo haremos muy rápido. Es una asamblea delegacional. Realmente no tiene mucho protocolo. Y pasaremos después a la presentación de nuestro libro. Agradezco la presencia a todos los representantes del gobierno, representantes del gremio, cámaras, presidente del colegio, delegación Capufe, delegación Puebla de la CICT, a todas las universidades que nos acompañan, a todos los compañeros, miembros de la delegación, a las personas del colegio de ingenieros y a los invitados especiales. Gracias por el compromiso y dedicación para seguir avanzando en nuestra misión de construir un México más fuerte y con mejores oportunidades a través de las vías terrestres. Nosotros promovemos este tipo de cosas. En 2024 ha sido un año de retos, pero también de logros muy significativos. Hoy es el momento de reflexionar sobre lo que hemos alcanzado juntos a lo largo de esta asamblea. Presentaremos detalles de todo lo realizado en el periodo y espero que al concluir nos podamos sentir orgullosos todos de lo que hemos logrado y motivarnos para seguir construyendo juntos un mejor mañana, un mejor futuro para las vías terrestres y para todos los ciudadanos. Sean ustedes todos bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en este importante evento. Gracias, muy amables. Seguimos con nuestra orden del día. Presentamos pues los temas a tratar. Primero al ingeniero Gerardo Yáñez Porcayo, la presentación de nuestro estado de tesorería. Muchísimas gracias. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos. Me presento el maestro Gerardo José Yáñez Porcayo. Funjo como tesorero de la mesa directiva Delegación AMIPTAC Puebla 2024. Les presentaré lo que fue el resumen de este segundo semestre del año en temas de ingresos y egresos que tuvimos por parte de nuestra delegación. Empezamos el segundo semestre con un monto de 12,450 pesos. Después tuvimos un desayuno gremial en el mes de agosto, donde tuvimos una pérdida, por así decirlo, de 5,948 pesos. Posteriormente tuvimos un desayuno en septiembre denominado de nanotecnología en la materia de asfaltos. Tuvimos un total de 8,090 pesos. En el mes de octubre tuvimos un desayuno por parte de gente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que nos presentaron el proyecto de Tayotitla en el estado de Durango y en el estado de Sinaloa. Tuvimos ahí un ingreso total de 7,585 pesos y el día del 17 de octubre, Día del Caminero, tuvimos un evento en el CCU de la UAP, donde tuvimos una pérdida de 8,710 pesos. Sumando los ingresos e egresos que tuvimos más el remanente del primer semestre del año, tenemos un total de 8,567 pesos. En efectivo tenemos 2,000 pesos y en la cuenta de Santander tenemos 6,567 pesos. También yo me hago cargo del tema del capítulo estudiantil con todas las universidades que hemos tenido acercamiento aquí en el estado de Puebla. Hemos hecho visitas de obra gracias al apoyo del ingeniero Efraín por permitirnos asistir a la concesionaria Mota Engil, que es el distribuidor
vial que conecta la autopista Coapiaxtla-Coacnopalan con la autopista México-Veracruz. También tuvimos la oportunidad de asistir a la modernización de la carretera federal Real del Monte Huasca con alumnos de la UPAEP y de la Universidad Anáhuac. Y tuvimos la oportunidad de asistir al distribuidor vial que se acaba de inaugurar un mes atrás o hace 15, 20 días en la central de Abastos. También le agradezco mucho a la ingeniera Tere por prestarnos, o más bien facilitarnos la visita a los alumnos de la Anáhuac y del capítulo estudiantil Puebla. Conformamos en el mes de mayo el capítulo estudiantil en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Aquí se encuentra el presidente, el alumno Jaime, y en el mes pasado conformamos el capítulo estudiantil de Amiptac Boab, que también aquí se encuentra la presidenta, la alumna aquí está, Valeria. Por mi parte sería todo, el tema de tesorería y del capítulo estudiantil y actividades con los alumnos de las diferentes universidades aquí en el estado de Puebla. Le cedo la palabra para el tema que sigue, que es Monumento al Caminero. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos. Mario Cibrián, presidente del Comité de Construcción del Monumento al Caminero. Quisiera presentarles una línea del tiempo. Este proyecto ya tiene varios años que lo traemos. Iniciamos en el año 2016 con esta inquietud y generamos varias alternativas de proyecto y se escogió finalmente el que están observando ahí en la presentación. Esto inicia en el año de 2016 y también en ese momento se elabora el proyecto estructural con la colaboración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aquí nuestro amigo Carlos Bustos estuvo ahí mucho que ver. Se hace, ya teniendo el proyecto, se hace la solicitud en 2017 del terreno, que inicialmente se había propuesto en el cruce del periférico con Boulevard Forjadores, y finalmente se aterriza en el Boulevard Atliscayot, exactamente frente al Tecnológico de Monterrey, y es donde nos autorizan el uso del derecho de vía en ese año 2017. Y ese año también inmediatamente procedemos a hacer la construcción de una primera etapa, con lo que ya podemos definir el área de lo que va a ser el Monumento al Caminero ya en su totalidad. Pasan algunos años y notan es de 2017 a 2024 y suceden algunos eventos en el estado de Puebla, en donde, digo, no voy a entrar a detalles, pero tuvimos alrededor de 4 o 5 gobernadores en un periodo muy corto de tiempo. Y finalmente, bueno, y después viene la pandemia y eso hace que se vaya retrasando la continuidad de este monumento. Procedemos a retomar el proyecto ahorita en 2024 y se hacen algunas actualizaciones a ese proyecto, y también quiero hacer el comentario de que amablemente el ingeniero Enrique García Fuentes nos está apoyando a hacer una revisión estructural porque quisimos ver la posibilidad de bajar los costos de la construcción. Entonces, te agradezco mucho, Enrique, de la disposición. También, como la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres tiene vinculación con algunas empresas, pues empezamos a hacer un proceso de invitación a colaborar con la construcción, y ya tenemos acercamiento con varias empresas, y entre ellas está la empresa de acero, que a través de una gestión de la Amictag Nacional y del ingeniero Jesús Ramiro, nos van a hacer una donación de 10 toneladas de acero de refuerzo. Entonces, ya tenemos algún avance con esto. Posteriormente, para poder ratificar la disposición de ese terreno, tuvimos una reunión con el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón,
Llevamos la documentación que ya teníamos de los permisos anteriores y nos dijo que no había ningún problema, que seguía vigente ese permiso y entonces ya no nos detiene nada. Tenemos la disponibilidad del terreno para poder seguir la construcción. Seguimos invitando a donantes en especie o en efectivo y con ello daremos inicio a la segunda etapa en el año 2025. La siguiente. Bien, son imágenes del monumento. Aquí que hicimos un QR por si tienen interés en conocer más detalles del monumento al caminero. Ahí en este QR lo podrán obtener. La figura que tiene el monumento está conceptualizada en los caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que los caminos se forman por tangentes y curvas y está muy, muy lleno de curvas. Todo como, como por ejemplo el paso de una alcantarilla, que sería este detalle que está acá. La curva siguiente. Bien, dentro del plan de donaciones que tenemos, en una parte del monumento hay un muro en donde se establecerá una serie de placas de reconocimiento y agradecimiento a las personas que hayan colaborado. Ya tenemos algún avance. En el primer nivel tenemos una categoría que llamamos diamante, que serían placas de 1,20 por 90 y el costo de la donación sería de 500,000 pesos. Tenemos 6 lugares, así es que si alguien gusta anotarse, te lo vamos a agradecer. Bien, en la segunda categoría, que sería la categoría oro, tiene un costo de 250,000 pesos y la medida de la tabla sería 90 por 60. En la siguiente categoría, que sería plata, 125,000 con un tamaño de 60 por 40 y bronce con 50,000 en un tamaño de 40 por 30. De las empresas que han manifestado ya estar comprometidas con una donación, tenemos en la categoría diamante la empresa de su servidor, Capaí, sería la empresa La Visa, que por aquí anda su representante. ¿Por dónde estás, Inge? Ah, ¿qué tal? Saludos, Inge. La empresa Escala del ingeniero Jesús Ramiro y la empresa Justa del licenciado Antonio López, que por acá está su hermano también. Muchas gracias. En categoría oro, pues no se ha anotado todavía nadie. En plata tenemos a Pavi Express, que anda también por ahí, creo, el ingeniero Rufino. La PROC, Motipoc y Teripsa. En categoría bronce, Codieso, Lozada y Rosadi Rodríguez. Entonces, aprovecho el momento para hacerles una invitación también a que nos apoyen con este monumento y ojalá y sea de su interés esa colaboración. Pues les agradezco mucho la atención. Enseguida se van a tratar los temas de eventos realizados, eventos por realizar, eventos nacionales, por lo que le pido al presidente, ingeniero Jesús Ramiro, por favor, si nos puede exponer estos temas. Muchas gracias. Bien, siguiente, por favor. Pues sí, nos iremos un poquito más rápido. Tuvimos varios eventos delegacionales. Usualmente tenemos una reunión prácticamente cada semana para darle seguimiento a los programas de técnicos, desayunos técnicos que tenemos cada mes. También para atender a los temas de capítulos estudiantiles, de relaciones con otras delegaciones.
Y bueno, pues los invitamos, cada mes presentaremos un tema diferente, un tema que consideramos es de importancia. Y ya tenemos en este transcurso prácticamente un año, ya las 12 desayunos técnicos y bueno, un sinnúmero de reuniones gremiales y de mesa directiva. Adelante, por favor, Miguel. Tuvimos, dos desayunos gremiales en febrero y julio. Es prácticamente para reforzar nuestras interacciones con los ingenieros, con todos los participantes en esta asociación. No solamente vemos ingenieros, también hay otras especialidades, todos los que tengan que ver con las vías terrestres, desde derecho, en liberaciones de derecho de vía, proporcionar señalamientos, desarrollo de proyecto, ejecución también de la obra, maquinaria y demás. Los invitamos a que si alguien tiene, incluso a las propias dependencias, las invitamos, tienen experiencias y compartan estas con nosotros, con todos los agremiados para saber los temas de modernidad que tenemos. El día 17 tuvimos tradicionalmente nuestro festejo del Día del Caminero en el monumento que está ahí en Viatiscayot. Amablemente nos acompañaron y después un desayuno que pues fue bastante, como lo tuvimos con bastante éxito. Muchísimas gracias por participar y adelante. Los eventos nacionales, tenemos la Asamblea General Ordinaria en febrero de 2024 y el Seminario Internacional de Puentes en la ciudad de Nayarit, también en abril, bastante concurrido, realmente eventos muy buenos con temas bastante sobresalientes. Por favor, la siguiente. Otra reunión nacional en junio del 24 de este año y la reunión nacional de delegaciones posteriormente a la nacional de las delegaciones. Siguiente, por favor. En la Asamblea General Extraordinaria de agosto del 24, se ratificaron parte de los estatutos, se modificaron algunos, se ratificaron otros como delegaciones y también pues participamos en en el 50 aniversario de la MIPTAC en la Ciudad de México en el pasado mes de octubre. Realmente una reunión bastante buena, donde nos volvemos a encontrar todos los camineros. Realmente nosotros decimos que el gremio caminero es muy pequeño a nivel nacional. Nosotros aquí estamos en el auditorio cerca de 90 personas. Sin embargo, bueno, a nivel regional tenemos un impacto bastante grande, más de 200 personas que trabajamos, bueno, los titulares de las dependencias y empresas. Sin embargo, el gremio caminero en Puebla pues es muy grande, también en el nacional, y esto nos ha llevado a desarrollar los eventos nacionales para continuar con el contacto y comentar las condiciones que tenemos y también reforzarnos nuestras técnicas, nuestras experiencias y demás cosas. Realmente, pues bueno, fue un placer encontrarnos por ahí. Fue una reunión de muchísimo éxito. Incluso algunos de los patrocinadores no pudimos caber en el auditorio que esta vez nos participaron. Adelante, por favor. Bueno, en general también no incluimos por aquí ¿cómo se llama? El evento de tema de seguridad y señalamiento que tuvimos en el mes prácticamente a principios del mes de noviembre, con una participación bastante interesante, como la creación de la construcción del primer tema de rampa de seguridad, con elementos ya no de grava, sino elementos de retención a través de cables de acero. Muy interesante, la primera que se va a hacer aquí en México. Y le daremos seguimiento, evita realmente accidentes mayores, defunciones sobre todo, y la estabilidad de la carga incluso en el transporte. Los próximos eventos, pues tenemos en breve ya la cena de fin de año,
este 13 de diciembre, a lo cual los invitamos. Ya tenemos el lugar, ya tenemos también las invitaciones. En breve, en la tarde, estaremos ya diciéndoles llegar a todos sus correos y a sus WhatsApps para que nos acompañen. Siguiente, por favor. Y bueno, estamos ya programando con los estudiantes de todas las universidades que nos hagan favor de querer participar, el concurso de palitos de paleta, de puentes de palitos de paleta, muy interesante, muy tradicional para todos los alumnos. Con esto desarrollamos un poco más el tema del diseño de puentes. Y próximamente tendremos en el mes de enero, la tercera semana, el desayuno técnico sobre la actualización de la legislación de sobreconstrucción. Realmente hay una serie de actualizaciones que no se han tomado en cuenta, queremos recapitular. Hay cambios en la estructura operativa de la misma Secretaría. Se ha afectado el tema de las licitaciones. Creemos que es un buen tema que podamos recapitular y empezar a discernir y digerir todos los cambios que hemos tenido y las condiciones con las que en breve tendremos que participar en las vías terrestres. Bueno, en redes sociales, también me toca a mí. Bueno, tenemos ya participación en la página web, ya está prácticamente hace 2 meses está operando. En Facebook tenemos ya 1,100 seguidores, publicamos regularmente cada semana, también publicamos y pues detallamos todos los eventos en los que participamos. Tenemos también una revista digital. Y en Instagram solamente tenemos 511 seguidores y en LinkedIn tenemos 60 contactos. Los invitamos también a participar en estos temas y también participar en la revista digital con algún artículo técnico, pues que en su momento nos participen de todo lo que trabajamos, de los desarrollos más importantes y también de lo que están haciendo sus empresas y las delegaciones, el propio gobierno. Es una revista abierta para todos que dé difusión al gremio. Bueno, por mi parte es todo el tema y continuamos con la presentación de la actualización de la mesa directiva a nuestro secretario, el ingeniero Enrique Guevara Rosendo. Muchas gracias nuevamente. Buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Guevara Rosendo, soy el secretario de la delegación y como todos sabemos, el fallecimiento de nuestro presidente, ingeniero Manuel Romero Moncada, nos vio la necesidad de reestructurar nuestra delegación, quedando de la siguiente manera: como presidente, el ingeniero Jesús Ramiro Díaz; como primer vicepresidente, el arquitecto Mario Cibrián Cruz; segundo vicepresidente, el ingeniero Abraham Eduardo Cadena Sánchez; ingeniero Enrique Guevara Rosendo, su servidor, como secretario; el ingeniero Gerardo Yáñez Porcayo como tesorero; licenciado Antonio López Ramos, vocal 1; la ingeniera Margarita Rodríguez Trinidad, vocal 2; ingeniero Nicolás Ojeda Ortega, vocal 3; ingeniero Rufino Hernández Bañuelos, vocal 4; ingeniero Arturo Romero Garrido, vocal 5. Y nuestra delegación, actualmente contamos con 65 miembros activos, por lo cual solicitamos, ahora sí, se nos anexen más para actualizar y aumentar nuestro número de delegación para poder ser de los más concurridos a nivel nacional. Por mi parte es todo. Muchas gracias. De esta manera damos por concluido el primer tema correspondiente a la Asamblea General Ordinaria y vamos a pasar ahora a la presentación del libro Desarrollo de la Infraestructura de Puentes del Estado de Puebla. Para ello le solicito nuevamente al presidente Jesús Ramiro si puede dirigir unas palabras de introducción referentes al libro. Adelante, ingeniero. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, el tema del libro realmente es una continuidad del anterior libro, de los
el complemento del libro de Los Caminos de Puebla. Nos dimos a la tarea de desarrollar e investigar licenciada Guadalupe Guamatzin, el ingeniero Eduardo Cadena, tuvieron la inquietud de continuar con este acervo, de investigar desde los temas más, bueno, del desarrollo de la técnica, de los puentes, y pues también aprovechando el tema, como decíamos, en Puebla tenemos una tradición caminera muy antigua. Sépanse que ustedes, aquí en el templo de San Francisco, está el cuerpo del Beato San Sebastián de Aparicio, el primer precursor de los caminos de México. Realmente él fue un industrial que se dedicó a construir carretas y transportes. Para ello tuvieron que modificar las características de los caminos, de la red de caminos que si bien ya existía en México, una red muy antigua, eh, conectaban desde Veracruz a través de tamemes, a través de personas que cargaban las condiciones pues de transportación, había incluso cuotas en los caminos de a pie que tenían nuestros antepasados. Posteriormente, ya con la llegada de la colonia, con el desarrollo de transporte, el fraile, primero fue él un industrial o un comerciante industrial de transporte. Se dedicó también a construir y a trazar los caminos para el nuevo tipo de transporte que ya era tirado por animales y también con un poco de más de capacidad de carga. Eh, él descansó aquí, decidió venirse a quedar como franciscano en su última etapa de vida y estuvo por aquí en el convento de Tecali y aquí en San Francisco. Eh, nos dimos a la tarea, el arquitecto Cibrián, de ir a ver los retablos y realmente encontramos algunos temas de desarrollo de caminos. Esta tradición, si bien Puebla pues es la ciudad que se funda para descanso del tránsito desde Veracruz hasta la Ciudad de México, y pues como tema de descanso también y de ciudad para criollos y españoles, en donde se funda una ciudad estructurada, una ciudad planeada, y que está en medio del camino principal que nos lleva de Veracruz a Puebla y a Ciudad de México, y posteriormente incluso a alcanzar el puerto de Acapulco. Esta tradición caminera nos lleva a que el Estado sea pues un desarrollador de los caminos. Hemos platicado con todos los que estamos participando, todos los que agradecemos, incluso a nuestras empresas que han donado, que han participado, patrocinado el desarrollo del libro. El desarrollar o estudiar todo este tipo de historias. Hicimos algún esfuerzo por localizar puentes antiguos que ya no están en desuso, puentes coloniales, y llevarlos hasta prácticamente la actualidad, pasando por el Puente de México, el Puente del Emperador y los últimos puentes que se han construido aquí en el estado. Es el puente de México-Tuxpan, el segundo piso que tenemos aquí en la carretera México-Veracruz. Bien, esa es una pequeña introducción que hemos tenido aquí para el desarrollo de este libro. Espero que sea interesante para todos ustedes retomar esas tradiciones, impulsar nuevamente y participar no solamente en Puebla, sino participar en todo México. Yo tengo el gusto de trabajar en prácticamente todo el país, y créanme que en todos los estados siempre he encontrado ingenieros poblanos de muy buena monta, de muy buen impulso, participando en la técnica, participando en la construcción, no solamente de carreteras, también de ferrocarriles, de aeropuertos y puertos. Muchísimas gracias. Esa es la presentación y pues invitamos al ingeniero Cadena, a Abraham Cadena, y a la
antropóloga Guadalupe Cuamantzin, si nos pueden acompañar para hacer la reseña de este libro que nos van a presentar. Muchísimas gracias a todos nuevamente por esta participación y les cedemos la palabra y el lugar a los ponentes. Ingeniero, se nos hace favor. Pues, inicia, ¿no? Sí, ok, adelante. Sí, adelante. Va. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Disculpen la informalidad de traer la gorra, pero en la mañana que venía quise ponérmela para recordar a Manuel. Manuel siempre andaba con su gorra y le dije a mi esposa, dame la gorra para que nos acordemos de Manuel. Como ya lo comentó el ingeniero, el libro, la elaboración de este libro fue uno de los principales compromisos de la mesa directiva. Y obviamente el impulsor principal fue Manuel, y él fue el que nos dio la tarea de empezar a trabajarlo. Era uno de los puntos que más sobresalía para echarlo a andar, y nos dimos a la tarea de iniciarlo. ¿Cuál era la idea del libro? Pues más que nada un compendio de los puentes más relevantes en la cuestión ingenieril, y que forma parte del testimonio histórico de Puebla. Además, quisimos hacer como un homenaje a todos los ingenieros, a todos los camineros que han participado a lo largo de su vida en esta labor tan bonita que es las vías terrestres. También quisimos darle continuidad a un volumen que ya se tiene, que es sobre caminos. De hecho, el formato y todo quisimos respetarlo, no tanto porque el color coincida ahorita con el gobierno actual, sino que más bien es que así estaba diseñado el libro de caminos. Entonces quisimos mantener esa parte para darle más realce a este volumen. ¿La que sigue, por favor? ¿Cómo se conformó este libro? Primera, quisimos hacer o se quiso hacer, obviamente apoyado por Lupita, en dividirlo en tres partes. Una donde se hablara del periodo virreinal. Lupita ahorita les va a explicar con más detalle el contenido. La segunda parte, la evolución en la construcción de puentes e inicio de la experimentación durante el siglo XIX e inicios del siglo XX. Una tercera parte está sobre la llegada a México del automotor, el reto de crear una red moderna de carreteras y puentes, y es donde entran todos los puentes modernos, toda la infraestructura moderna de puentes. Además, quisimos complementarlo con algo muy importante, que es la entrevista a ingenieros que directamente han estado participando en todos estos trabajos de las vías terrestres. Las entrevistas, escogimos 10 ingenieros, muchas gracias a estos ingenieros por habernos participado. La entrevista es abierta, no tiene guión, era abierta, expresó cada entrevistado su idea, y ustedes podrán verlas a través de un QR que viene en el libro, en la página de donde está la entrevista,
Viene un QR que ustedes directamente con su teléfono pueden abrirlo y entran en la página de YouTube de la delegación y podrán escuchar con calma las entrevistas, ¿no? Algunas muy chuscas, no quisimos editarlas, no quisimos cortarle nada, quisimos que la entrevista fuera abierta y principalmente, y creo que, digo, fue un buen trabajo, porque ahí tenemos la memoria de Manuel y va a explicar de mejor forma por qué se hizo este libro. ¿Qué sigue? Obviamente, para poder lograrlo, pues sí, se requirió de mucho trabajo, de mucha colaboración de toda la delegación, y por ello, pues quisiéramos darle las gracias a la delegación de Amitá Puebla por todo el apoyo, ¿no? Fue abierta, no hubo ningún contratiempo, las entrevistas se pudieron hacer a tiempo, todo estuvo muy coordinado y pudimos sacar adelante el libro que ahorita estamos presentando y que podrán adquirir más adelante. También quisiera agradecerle a la antropóloga Lupita, que ahorita les va a dar una visión más del libro. Yo nomás quise nombrar cómo está estructurado, que ella se dedicó a investigarlo. Prácticamente el libro lo hizo ella. No es que quieramos quitar cosas, pero creo que se requería más de una antropóloga para hacerlo. Únicamente le estuvimos apoyando con la parte técnica, con darle alguna información. Por ahí recurrimos a información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura, de tal manera que se pudo llegar a esto. Muchas gracias, Lupita, por todo el apoyo. Me gustaría que le diéramos un aplauso. Es la estructura prácticamente es de ella. También quisiéramos agradecerle a las 21 empresas que tuvieron la disponibilidad de aportar el recurso para poder imprimirlo. Sí, fueron 21 empresas que tuvimos dándoles lata para que pudieran darnos su cooperación y poder sacar adelante el libro. Muchas gracias y una disculpa por estarles dando lata. Creo que logramos el objetivo y está aquí plasmado ya en este libro y que obviamente pues, le va a servir a muchos jóvenes para su conocimiento. Gracias a los entrevistados, gracias a Efraín, a Mario, a Jesús, a la maestra Marta, al ingeniero Telles, que desafortunadamente no nos acompaña porque ya su salud no es muy buena, a Nico, a todos a los 10 entrevistados, quisiéramos darle las gracias y en especial, perdón porque me gana el sentimiento, en especial a Manuel. Podrán disfrutar de su charla muy amena y creo que es un homenaje. El libro empieza con unas palabras de él que todavía pudo redactarlas y quisiera que le diéramos el agradecimiento especial y su reconocimiento. Les pediré un aplauso para Manuel. Aquí está su familia. Darle las gracias por todo el apoyo. Obviamente quisiera darle las gracias también a todos los colaboradores, a toda la gente que participó, los fotógrafos, aquí a Jesús, a que su equipo de marketing tuvo todo el tiempo apoyándonos con las fotografías, con el diseño, con algunas otras cosas. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias a su gente, por ahí anda. Quisiera darle también las gracias a mi hija Elizabeth, que está por allá, fue la que revisó todo el texto. Muchas gracias a mi esposa que me aguantó las desveladas por estar revisando y estar correteando gente. A todos los que colaboraron, muchas gracias, muchas gracias. Creo que sin ellos no hubiéramos podido sacar este libro. Me da mucho gusto presentarlo, ya pueden adquirirlo y vamos a escuchar a Guadalupe para que nos explique con más detalle el contenido. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos. Les agradezco a la delegación y al ingeniero Cadena, que fue quien se encargó de dirigir los trabajos,
que me hayan dado la oportunidad de ser parte de este proyecto. Rápidamente nada más, voy a hablarles un poco del contenido de una forma muy sucinta para no aburrirlos y porque además no quiero quitarles la sorpresa cuando ustedes lo lean y descubran cosas e información. Pasamos por favor a la siguiente. El tema de los puentes es un tema muy amplio, técnicamente, históricamente. Para Puebla, como ya había comentado el ingeniero Ramiro, tenemos una tradición importante. Hay obras muy tempranas de puentes en toda la zona. Muchos de esos primeros puentes que conocemos por los documentos ya no están en pie, el puente o han sido reformados en siglos posteriores, pero se sabe por la documentación que desde época muy temprana se empezaron a construir este tipo de construcciones en diferentes lugares del estado. Entonces, era un tema muy amplio para presentar en un texto que en total, desde que se empezó a hacer la investigación y después que pasó por diseño y todas las demás fases, pues fueron 5 meses. Y lo digo porque es una cifra récord. Ustedes pregunten cuánto se tarda alguien en redactar un texto de esta naturaleza y seguramente no bajará de un año, ¿no? Pensarán, no, pues siquiera un año para hacerlo, no. Fue en 5 meses con todo y todo, ¿no? O sea, fueron como 4 más o menos de investigación y texto, 2, bueno, ya después todavía no se acababa la redacción, pero ya empezó a trabajarse el diseño, la formación. Entonces, realmente es un trabajo que se hizo de forma muy, muy veloz, en un tiempo muy ágil, y no podíamos abarcar, tómenlo como una introducción al tema. Una introducción porque además el tema de la historia de la tecnología y particularmente de la historia de la tecnología de la construcción no se ha trabajado en México, o sea, lo trabajan muy pocos investigadores, muy pocos historiadores. En España, por ejemplo, en contraste, hay una gran tradición de ingenieros y de historiadores y de ingenieros historiadores, o sea, hay gente que son ingenieros y que después hacen posgrados en historia, que hacen historia de la tecnología, ¿no? Y que entonces se han dedicado a reconstruir, pues, los caminos, los puentes desde la época romana y así. Bueno, en México no tenemos esa tradición, desafortunadamente. Hay pocos investigadores y hay pocas investigaciones, pero entonces, digamos, ese es el lado malo. El lado bueno es que hay un campo sobre el cual se puede trabajar, que está prácticamente pues en pañales, ¿no? Sobre el cual se pueden desarrollar muchas cosas. El lado malo es que cuando queremos hacer esta compilación, pues no hay demasiadas fuentes locales. Bueno, hay fuentes históricas, o sea, los documentos, pero no hay investigaciones ya hechas, ¿no? Entonces hay que hacer todo de cero, casi, ¿no? Y por eso es que tratamos de incluir ejemplos de todas las épocas de puentes en el estado de Puebla, pero realmente son pocos los ejemplos que se ponen, pues son pocos en comparación a la vastedad de construcciones que hay, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no? No esperen que haya un inventario de todos los puentes históricos o un inventario ni siquiera de todos los puentes actuales. También la redacción del texto dio la oportunidad para que se viera lo difícil que es, ¿no? Inclusive en la actualidad, conocer exactamente todos los puentes que hay, ¿no? Entonces, no es ese la finalidad y no es eso lo que van a encontrar en el libro. Lo que van a encontrar es que se privilegiaron algunos puntos sobre los cuales poder hacer investigación a nivel general, aterrizándola en ejemplos locales, en ejemplos de puentes en el estado de Puebla, ¿no? ¿Sobre qué se hizo esta investigación? Tratamos de explorar 2 dimensiones de los puentes, su dimensión técnica y su dimensión social. En su dimensión técnica, lo que se exploró fue primero los principios técnicos que subyacen a estas construcciones, que por supuesto que hay una transformación radical desde las construcciones virreinales a las construcciones modernas. Entonces, hay una introducción general que intenta que tanto los ingenieros o los especialistas como un público más amplio pueda tener esta introducción a la radicalidad de la diferencia que hay entre los principios técnicos con los que se construyeron los puentes antiguos, los puentes de fábrica, los puentes de mampostería y los puentes actuales, ¿no? Pasando por todo la experimentación que hubo con los metales y con otros materiales. Entonces, hay una reseña general y se ponen ejemplos de ese tipo de construcciones en Puebla, que finalmente es lo que le interesaba a la delegación, hablar sobre las construcciones en Puebla. También hay un recorrido sobre los especialistas, la transformación en cuanto a la organización del gremio, la preparación, la transmisión de conocimientos de los especialistas para estas construcciones. O sea, los gremios
de maestros albañiles, alarifes de la época virreinal funcionan de una manera muy, muy distinta, como en el siglo XIX hay un desplazamiento muy importante porque realmente los herederos o digamos los que continúan la tradición de los maestros alarifes pues son los arquitectos, pero en el siglo XIX hay desde una transformación de visión por la cual la ingeniería civil se consolida y también esa visión impregna las políticas públicas. O sea, también en las ordenanzas virreinales, pues a quienes se les está permitido diseñar y construir, dirigir obras de este tipo, son estos maestros albañiles, alarifes, maestros de obra, y ya para el siglo XIX aparecerá la figura del ingeniero que se va a consolidar después totalmente como el profesional de los caminos, ¿no? Completamente. Pero eso pasa en el siglo XIX, se reseña en el libro sobre los especialistas. Después en la dimensión social, se exploraron dos dimensiones rápidamente, que fueron las instituciones de gobierno que se hacen cargo de desarrollar estas obras, que también las políticas y la forma en que se desarrollan y se gestionan son muy distintas en la época virreinal, en el XIX y en el XX, aunque hay cierta continuidad del XIX al XX, muchas de las instituciones que se consolidarán en las grandes secretarías del siglo XX en realidad tienen raíces desde finales del XIX, lo verán en el libro. Y las instituciones sociales, de dónde sale la mano de obra, los materiales, los recursos, también hay una transformación radical en eso. En las épocas tempranas, básicamente, la ejecución de estas obras está en manos de las comunidades locales, de los ayuntamientos. O sea, los grandes puentes en Puebla pues, son en gran medida obra del Ayuntamiento de Puebla. O sea, no de los corregimientos, no de los ayuntamientos, son realmente los gobiernos locales, son los que financian, los que promueven y todo. Y la mano de obra, pues también, por supuesto, hay una transformación desde el trabajo de repartimiento y el trabajo forzado con el que se hacen muchas de estas obras. Cuando vemos estas obras, hay que pensar en los cientos de gentes de trabajo forzado que están trabajando en ellas y hasta la transformación a la empresa moderna. Entonces, bueno, estas cuatro dimensiones se tratan de explorar para el caso poblano, entonces dan esta información y se incluyen ejemplos. Hubiéramos querido, bueno, a profundizar más o hacer más cosas, información hay muchísima, o sea, les digo, es como una introducción, créanme que si alguno de ustedes tiene la inquietud, ¿no? de explorar estos temas, hay muchísimo por hacer, ¿no? Es un campo además interesantísimo, pero bueno, creemos que para hacer una introducción, bueno, tratamos de abarcar a un nivel por lo menos general todas las épocas para que resulte atractivo para el gremio y también para un público abierto que se pueda interesar en esta temática. Por mi parte sería todo y espero que pues les invite a leer esta pequeña presentación, les invite a leer el texto que se hizo con mucho cariño de parte de la gente que lo dirigió, de la delegación, de la gente que colaboró. Realmente, si no hubiera sido así, pues no tenemos en 5 meses un libro, ¿no? Si no es por la colaboración de mucha gente, ¿no? Que tiene disposición de hacer las cosas y de hacerlas pues lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias, antropóloga. Muchas gracias, ingeniero Abraham Cadena. Nos comentaban los compañeros si alguien quisiera formular alguna pregunta a la antropóloga o al ingeniero. No sé si quisieran formular alguna pregunta, algún comentario sobre el libro. Adelante, claro que sí, ingeniero. Bueno, gracias. Buenos días a todos, buenos días. Primero felicitarlos, la verdad el esfuerzo vale mucho la pena, además en tiempo récord y por eso los felicito. Conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos es una de las preguntas fundamentales que como civilizaciones nos tenemos siempre que hacer. Creo que esto cubre una parte importante en cuanto al tema de puentes en el Estado y que nos ayuda a lo que algún día nosotros como gremio, me refiero a todos, tengamos y podamos presentar el estado de la infraestructura que guarda el país, como se hace en Estados Unidos. Cada que llega una nueva administración, llegar a ese estado de la infraestructura que guarda el país, y esto es un ejemplo y un avance de cómo se tienen que hacer las cosas. Y la pregunta específica después de esta introducción es,
dentro de esto que ustedes investigaron, cuáles son los ejemplos de puentes más antiguos que hay en el estado y que todavía estén en funcionamiento. Un- un- una una paradoja para la ingeniería de Puebla. Si no se hubiera hecho la gran obra, que fue una gran obra de ingeniería, de entubar el río San Francisco, tendríamos los puentes más antiguos del país, o de los puentes más antiguos del país construidos en pie y posiblemente algunos en funcionamiento. Ya no lo están. Pero fuera de esos, algunos puentes en el interior del estado que se han mantenido así en realidad porque son puentes pequeños, el puente de los Chichimecas y el puente de Tepeji, ¿no? Son puentes pequeños que todavía están en pie porque en realidad ya desde el 19 desviaron el camino. Entonces ya no se usaron ni siquiera para el tránsito de carretas. Entonces por eso, aunque no hayan tenido mucho mantenimiento, pues ahí están, porque son estructuras antiguas. La de Tepeji es del siglo XVI, o sea, es de 1560 y alguna cosa así, o sea, es muy, muy temprano, es un puente muy temprano. Desafortunadamente ni siquiera está catalogado como patrimonio histórico, ¿no? Porque es muy difícil, o sea, el patrimonio es tanto que pues de pronto hay mucho que se desconoce, entonces ni siquiera está catalogado y suponemos que todavía está en pie porque aparecen fotos en las redes y eso, pero digamos, son joyitas, ¿no? Porque para la gente, para los arquitectos o los ingenieros que quieran hacer estudios de los métodos de construcción y eso, ahí está, uno del 16, ¿no? Para ver el tipo de materiales que usan, el tipo de calizas, ¿no? Porque esa zona es una zona donde se hacía mucha cal y eso, entonces seguramente también por la calidad de los materiales, pues ahí está el puente. No le han hecho mantenimiento realmente desde hace mucho y ahí está, es una bóveda chiquita, pero ahí está. Entonces, hay ejemplos así que son interesantes. Y bueno, el puente también, que esa sí fue una obra magna, el puente de México, esa sí fue desde su construcción, pero aún así tuvo renovaciones varias, ¿eh? O sea, no es el del 16 ni el del 17, es el del 18, ¿no? Y todavía con una intervención muy fuerte en el siglo XX, ¿no? O sea, porque si no, no aguantaría, no podría soportar las cargas que soporta, ¿no? O sea, con el primer puente, ¿no? Sería muy difícil. Pero sí hay ejemplos de esos puentes y no hay estudios así como concretos, ¿no? Que se podrían hacer cosas padrísimas, ¿no? Ya con especialistas en materiales y eso de ver cómo funcionan esas bóvedas, ¿no? Y el tipo de la calidad, yo insisto en la calidad porque toda esa zona es famosa por la zona de Tepeji, por la calidad de sus pastas para cerámica y de su cal. Entonces yo creo que no es gratuito que ese puentecito de ahí siga en pie, ¿no? Con una buena construcción y materiales seguramente de muy buena calidad. Entonces hay ejemplos así que pueden ser muy interesantes. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quiera formularle a los autores del libro. Adelante, ingeniero Rubino. Gracias. Antropóloga, mucho gusto en saludarla. Este, tenemos en principio un detalle técnico y histórico que se llama el Camino de Tierra Adentro, una parte que se construyó de México hacia la frontera hasta llegar a Santa Fe. Fue uno de los primeros caminos que realmente se hizo. Se trazó con los ingenieros de aquella época que eran los burros, o sea, los burros iban primero y luego se abría la terracería. Ahorita que mencionaron al Beato, él fue uno de los primeros usuarios de ese camino, porque lo que él hacía era elaborar las carretas que podían transitar por ahí, y ese camino lo recorrió muchas veces. La segunda fue la ampliación de la evangelización de México con los jesuitas. Los jesuitas también fueron parte muy importante para todo aquello. Y como parte importante, una hija mía trabajó para la producción del concreto que se utilizó en el puente San Marcos. Creo que tiene una referencia muy importante dentro de los caminos, no tan solo de
de México, no, sino del mundo. Tiene algún récord que no lo tengo ahorita en la mente, pero creo que es uno de los puentes más importantes que hay en México. La más alta, sí, sí. Ok. Gracias, muy amable. Y solo rápidamente, ahora que tocó el ingeniero el punto de los jesuitas, sí, los jesuitas son los grandes abandonados hicieron muchas cosas muy importantes de los caminos, no solo los franciscanos, de hecho, las primeras rutas y puentes y caminos que se abrieron ya por el lado de San Salvador el Verde, esta ruta que se consolidó hasta el 19 de tránsito entre Puebla y México, porque antes era la antigua, la que era por Irolo y luego bajar, o sea, saliendo por el Tepeyac. Entonces, esta la hicieron los jesuitas porque ellos tenían ahí las haciendas de trigo. Entonces ellos fueron los que hicieron esos puentes y todas esas rutas. Entonces los jesuitas hicieron obras realmente muy, muy importantes en el estado, no solo en el norte, en el estado. De hecho, fueron los autores de obras muy importantes. Y algo que por aquello de los récords de los puentes, muy importante, para el siglo XX, algo que a mí me sorprendió, que quiero compartírselos, seguramente muchos de ustedes lo saben, algunos a lo mejor no, me sorprendió ese periodo fulgurante, realmente fulgurante de la ingeniería en México, después de la Revolución hasta los 50, 60, que realmente eran unas estrellas de rock los ingenieros, ¿no? En el sentido de que lograron concatenar la industria con la escuela, con la gestión pública, ¿no? No sabemos en qué momento eso se diversificó o cambió, pero realmente son momentos en que los ingenieros y la ingeniería en México, no digo que ahora no brille, pero fueron momentos claves, ¿no? De desarrollo. Algo también se toca en el libro, con referencias para que además la gente pueda informarse más, pero realmente la ingeniería en México ha tenido los ingenieros, el gremio, momentos realmente de protagonismo nacional, o sea, realmente de participar en discusiones nacionales, y yo creo que eso me pareció realmente brillante y que es algo que ustedes como gremio tienen que rescatar, que tener claro y que sentirse muy orgullosos, ¿no? De ese nivel que alcanzó la ingeniería mexicana, viniendo prácticamente de cero y de pronto se pusieron a la altura los ingenieros, a la altura de la ingeniería internacional. Fue impresionante lo que pasó en esas décadas después de la revolución hasta los 60 más o menos, ese periodo. Hay algo que se dice en el libro, pero no quería dejar de mencionarlo porque me parece importante, ¿no? Rescatar eso para el gremio, ¿no? De esta manera damos por terminada la presentación del libro, el desarrollo de la infraestructura de puentes en el estado de Puebla. Quiero agradecer nuevamente. Sí, se me juntaron los papeles. Gracias. Quiero agradecer nuevamente a nuestros invitados especiales, la mesa directiva. Les queremos entregar como obsequio precisamente el libro de los puentes que estamos presentando el día de hoy. Eh, Licenciado Luis Roberto Tenorio García, secretario de Infraestructura, gracias por acompañarnos. Digo, rápido. Estudiante Valeria Gutiérrez Peraza. Falta Jaime. Estudiante Jaime Merodio Martínez. Doctor Ángel González Méndez. Ingeniero Carlos Busto Mota. Doctor Rosenberg Reyes. Maestro Miguel Ángel Figueroa Corte. Maestro Enrique García Fuentes. Licenciado Gustavo David Vargas. Ingeniero Miguel Daniel Barranco Castillo. Ingeniero Luis Alberto de la Vega.
Se lo regalan. Y ingeniera Juana Torres Castillo. Muchísimas gracias a todos. Es un honor también estar por aquí y bueno, gracias maestra por la presentación y el trabajo que se tuvo que hacer durante estos 5 meses. También hace poquito platicaba con el arqueólogo Merlo. Me decía que en Puebla hubo la primera caseta de cuota, pero fue precolombina. Era una caseta que se ponía a un lado del camino y, y que los usuarios llegaban a depositar la cuota. O sea, a pesar de que el camino era de tequio, que se hacía, era obligación de los pobladores de cada ciudad mantenerlo, el camino tenía un impuesto, pero no había cobradores. Ahí había una caseta que tenía que uno que al pasar dejarle, y dependía de la carga que llevaban de los animalitos que transportaban. Entonces sí, a veces uno piensa que está uno descubriendo el hilo negro, pero realmente hay cosas muy antiguas que que ha sido pues trabajado de hace más de 500 años, hace más de 700 años. Pues muchísimas gracias a todos, los invitamos a pasar al desayuno, muy amables. Gracias. Un aplauso para ustedes mismos. Bueno, y también recordarles a todos los asociados al colegio que mañana es la votación de las planillas. Muchas gracias a todos. Las dos planillas son muy buenas, como decía el doctor, como decía el doctor, que pues dignos representantes y pues voten por favor. Muchísimas gracias.